Y acá hay algo que hace énfasis. Hay un contraste en otro tiempo y ahora. ¿Sí? ¿Qué hay entre medio de ese contraste? Nuestra conversión. ¿Sí? Nuestra decisión de tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Esa decisión marca un antes y un ahora en nuestra vida. A partir de ahí, dice 2 Corintios 5:17, somos una nueva criatura, una nueva creación de Dios. En nuestro interior comenzó la vida del Espíritu que debería gobernar cada uno de nuestros actos. ¿Sí? Habla de eliminar. ¿Sí? El concepto es echar fuera de nosotros, echar fuera de sí. Y especialmente, además de las demás características negativas que está mencionando, habla de las mentiras. ¿Sí? Las mentiras quebrantan la unidad al destruir la confianza. En el reino de Dios no hay lugar para la experimentación sexual hedonista, el chisme, ira o las murmuraciones. En lugar de eso, por medio del amor, la fe, la esperanza, debemos testificar al mundo como luces, ¿sí? Como dice ahí en Mateo capítulo 5, ¿sí? Bien, seguimos en la lectura. Versículo 10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Sí? Vamos a considerar este versículo. Versículo 10. Significa que nuestra conducta debe corresponderse con nuestra fe. Es más que hacernos buenos propósitos y tener buenas intenciones. Es actuar correctamente. ¿Sí? Estamos en un programa de formación continua. No es algo que ya alcanzamos, ya me recibí. No, Pablo decía que todavía faltaba. ¿Sí? Y había avanzado bastante en su vida cristiana. Está escribiendo esto allí en Filipenses. ¿Sí? Y prosigo al blanco, prosigo, dice Pablo. ¿Sí? No es que yo ya lo alcancé, sino que prosigo. Cuanto más sabemos de Cristo y de su obra, más nos transformamos para ser semejantes a Él. ¿Sí? Cuanto más conocemos a Cristo, no en forma teórica, sino en forma práctica, y la obra de Cristo va imbuyéndonos de cada una de sus características, el Espíritu Santo va formando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, propósito de Dios, Romanos 8:29, ¿sí? El hombre cuando fue creado de imagen y semejanza de Dios. El pecado destruyó esa imagen, la imagen de Dios que estaba en nosotros fue quebrada a partir de la obra del pecado. Y en nuestra conversión comienza el Espíritu a obrar y va quitando o va aclarando esa imagen de Cristo cada día más, ¿sí? Se verá completa cuando estemos en su gloria. Mientras tanto, es nuestra responsabilidad estar esforzándonos, dejando de lado aquellas cosas que interrumpen nuestra relación con Dios e interrumpen la imagen de Dios formada en nosotros. ¿Sí? En esta formación continua vamos creando o manifestando esa nueva creación de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos al versículo 11. En esta nueva vida, no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o no, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Y lo importante es esto. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse, nuevamente nuestra responsabilidad personal. Ustedes tienen que vestirse
de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza o amabilidad o mansedumbre y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás. Se toleren unos a otros. Sopórtense unos a otros. Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Versículo 14. Sobre todo, como un poncho que cubre esta vestimenta, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. O es el vínculo perfecto, o es el lazo de la perfecta unión. ¿Sí? En el versículo anterior, el versículo 7, nos decía que tenemos que ir eliminando, quitando de nosotros, desvestirnos. Pero no podemos quedarnos desnudos, no podemos quedarnos vacíos frente a la obra de Dios, sino que tenemos que vestirnos, revestirnos. Habla de volverse a vestir y volvernos a vestir con las actitudes que menciona aquí. Son las actitudes en que el Espíritu va formando en nosotros esa imagen de Dios. ¿Sí? Ahora bien, acá lo que nos plantea inicialmente es que no hay distinciones de raza, de sexo o cultura. ¿Sí? Lo que está hablando ahí de bárbaro, escita. Bárbaro en cuanto a el concepto griego, todo aquel que no hablaba griego eran bárbaros. Y escitas eran los que más bajo de los bárbaros, ¿sí? Aquellos que eran totalmente despreciados y desconsiderados por su falta de cultura, ¿sí? No hay distinción de raza, sexo, cultura para la salvación, pero sí habla de que se mantienen esas diferencias personales. No es que somos todos iguales, somos todos unisex o somos todos... No, todos cultos. No. Esas diferencias personales se mantienen. Diferencia de sexo, diferencia de cultura. Pero sí, en cuanto a nuestras características personales, no para nuestra salvación, o no hay ninguna excusa para nuestra salvación. ¿Sí? Debemos, como iglesia, como hijos de Dios, crear lazos de amor y no muros de separación. ¿Sí? Versículos 12 al 14 que leímos. Además de revestirnos de las actitudes correctas, debemos, y marca dos actitudes. Por un lado, soportarnos, aguantarnos, bancarnos en nuestro común castellano mutuamente. ¿Sí? Y como base de todo esto, perdonarnos mutuamente, teniendo en cuenta que Dios nos perdonó a nosotros. Muchas veces nos creamos de que nuestras características las minimizamos, ¿sí? Nuestros errores, nuestros pecados, ¿sí? ¿Qué te comiste? Un choricito, no, te comiste una parrillada entera, no te comiste un choricito.